y unir a todos los argentinos. Muy bien, ahí escuchábamos el informe de lo que sucedía en la jornada del día de hoy. Hashtag último debate para que escribas y opines con nosotros en el programa. Muy buenas noches para todos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Tema caliente el día de hoy porque vamos a hablar de coparticipación y precios y quiero escuchar las diferentes opiniones. Topo, arranco hablando con vos y quiero saber, vamos a centrarnos primero en coparticipación. ¿Cuál es la opinión de alguien que está vinculado al manejo de un distrito que probablemente no reciba lo mismo que se está recibiendo en la coparticipación, como va a ser, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de un distrito que además condensa una densidad poblacional que podría ser tranquilamente una provincia? Exactamente, La Matanza tiene 2 millones de habitantes. En los últimos años hemos podido corregir el coeficiente de coparticipación que históricamente le correspondía. Fue una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese caso encabezado por Daniel Scioli, y hemos recuperado parte de lo que significaba una deuda histórica para La Matanza. Ahora, de cara al futuro, yo creo que es saludable y hay que celebrar que el presidente y el gobierno en general ponga el tema de la coparticipación en la agenda como una necesidad de finalmente tener lo que la propia Constitución de 1994 establece como una cláusula transitoria. Ahora, también tenemos que ser realistas. Lo saben los hombres y mujeres de la política y lo saben también quienes estudian el tema. No hay que esperar en el corto plazo una nueva ley de coparticipación por la complejidad institucional que significa que las 24 legislaturas más el Senado de la Nación aprueben una nueva ley. En ese entonces, en el entretanto, hay que tomar decisiones para compensar de manera abierta y federal. Fíjense cuál es una de las principales conclusiones de la reunión de hoy. Que el gobierno vuelve atrás un decreto de hace una semana atrás. Podríamos haber evitado, en términos institucionales y también en términos de distribución de los recursos fiscales, esta discrecionalidad de tomar del fondo de la coparticipación un aumento del 168% para la Ciudad de Buenos Aires. En todo caso, hay una dimensión fiscal del federalismo que es esta. Pero hay otro federalismo, que es el federalismo productivo, que nos requiere la misma o más intensa atención, que significa el impacto de las políticas que se están adoptando sobre la producción de las pequeñas y medianas empresas, especialmente industriales, en todo el país, porque aquí se abre un sendero de políticas que no beneficia a la producción nacional, sino que favorece a los exportadores y a los sectores más concentrados de la economía. Ya nos vamos a meter específicamente en el tema de economía porque lo tenemos que hablar, porque tenemos que hablar de precios y cuando hablamos de precios es lo que le está pasando a la gente. Y quiero mantenerme en este terreno de la coparticipación y hablar con Hernán y preguntarle sobre esta situación. La coparticipación que se está llevando a cabo es justa, alcanza, es el gran arma de negociación que hoy tiene el gobierno nacional a falta de un Congreso a su favor para poder sacar las leyes que necesita. Me parece que lo planteaba bien antes el Topo. El problema de la coparticipación es histórico en Argentina. No hubo debate de coparticipación por la complejidad institucional que significa. Con lo cual creo que lo que primero que hay que hacer, hay que asumir que estamos frente a un problema, todos los argentinos, todos los partidos políticos y todas las administraciones provinciales y la nacional también. Que no tenemos un acuerdo de cómo distribuir los recursos federales. Partiendo de ese punto de vista, partiendo de este punto, lo que digo es, avancemos en una discusión. Mientras tanto hay que romper con una lógica que se ha dado durante mucho tiempo, que fue la lógica de la distribución discrecional de los recursos federales. Esto quiere decir que el gobierno central distribuía recursos, sea a través de dinero o a través de obra pública, de acuerdo al color político de la fuerza. Me parece que en la etapa que viene en Argentina, y el gobierno tiene ahí una oportunidad y lo debe demostrar rápidamente, es decir, mientras no haya coparticipación, genero una mesa de debate y discusión con los gobernadores y veo cómo puedo ayudar en la democratización de los recursos. Y también un compromiso con criterios objetivos para la distribución de la obra pública y de los recursos, que esto ha sido moneda corriente durante los últimos 12 años, donde el gobierno federal y el Plan Federal de Vivienda, ser un claro ejemplo, domesticaba o no a los gobernadores de turno de acuerdo a su color y a su pertenencia. Estas son cosas para cambiar más allá de la coparticipación. ¿Hoy no es el arma de negociación? Con el Congreso, digo, al no tener mayoría en el Congreso, no utiliza la coparticipación para negociar. Hay esquema de distribución actual de recursos federales, hay impuestos que son federales.
Me parece que el arma de negociación que tiene hoy el gobierno de Cambiemos es el arma del diálogo, de la discusión y de cara a la opinión pública, resolver las cuestiones que a la gente le importan y le interesan y necesita. El arma de negociación de este gobierno es resolver la cuestión de la inflación, es resolver la cuestión de ganancias, es resolver la cuestión del IVA para las personas que consuman productos de primera necesidad. ¿El diálogo dónde lo estás viendo, digamos? ¿En qué, digamos, a ver, para preguntarte, en qué esferas ves un diálogo, una posibilidad de diálogo? ¿O en qué cosas notás? Más allá de esto, es verdad, ¿no? La vuelta atrás. No sé, el PJ se juntó, el Partido Justicialista se juntó reclamando algo. Sí. El Partido Justicialista cuando se junta, significa que se junta una cantidad de gobernadores importantes de la Argentina, fue recibido por el gobierno. Vos me decís, ¿dónde hay más diálogo? Es cierto, todavía el Congreso no abrió sus puertas. Sí, el 1 de marzo. Sí, las sesiones ordinarias empiezan en marzo. El 1 de marzo empiezan las sesiones y ahí empezará el debate parlamentario, porque así lo establece la Constitución. Si no fuera así, hay que llamar a sesiones extraordinarias, que es una facultad, una prerrogativa del presidente de la Nación, este y cualquier otro. En la Argentina no hubo sesiones extraordinarias en los últimos años, y es más, les quiero decir, para todos los que se alarman del funcionamiento del Congreso. Yo soy secretario parlamentario de mi bloque, la Coalición Cívica. Bueno, Omar fue diputado. El año pasado no hubo sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Hubo 2 sesiones ordinarias. ¿Qué son sesiones ordinarias? Las sesiones donde los diputados debaten lo que trabajaron en comisión. Esas sesiones no existieron. Hubo solo sesiones extraordinarias. ¿Qué son las sesiones extraordinarias? Aquellas que tramitan lo que el Poder Ejecutivo manda. Digo, para poner en dimensión, nosotros desde la Coalición Cívica venimos a defender una oportunidad, porque creemos que salir del kirchnerismo después de 12 años significa una oportunidad para todos. Esa oportunidad es democratizando los recursos, democratizando la participación política y garantizando determinadas cuestiones sociales que se tienen que resolver una vez resuelta en el lapso, en el corto tiempo, a nuestro criterio, la cuestión macroeconómica que la verdad venía tecleando. Patricio. Bueno, en primer lugar me parece que lo que hay que marcar es esto que decía Hernán. Hernán criticaba, igual que lo hizo Cambiemos durante la campaña, al gobierno anterior por el manejo discrecional de los fondos. Primero lo que hay que decir es el gobierno del PRO y de Cambiemos está haciendo exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Hoy lo veíamos, por ejemplo, el proyecto de coparticipación. Es verdad. Nosotros en la legislatura porteña se votaba el traspaso de la Policía Federal. No se sabía con qué fondos iba a ser. Exacto. Media hora antes llega el PRO y dice decreto que modifica la ley de coparticipación. En media hora en la legislatura, primero ese no era el ámbito para discutirlo, después había media hora para hacerlo. El Congreso podría abrir y debatir estos temas, sin embargo no se hizo, y nos parece que viene siendo el modus operandi del PRO. Bajó las retenciones y la quita de las retenciones a la carne y al trigo lo hizo mediante decretazos. Ahora vamos a un aumento de tarifas mediante decretazos. Cambia la ley de coparticipación, lo que hace a la ciudad, decretazo. Entonces, lo que nos estamos preguntando es, todo esto que Cambiemos le criticaba al gobierno anterior con justa razón, que usaba discrecionalmente los fondos, ahora lo está repitiendo. Y una última cosa, en Córdoba Macri dijo, vamos a apoyar a quienes hagan bien las cosas. ¿Quién decide quién hace bien las cosas? ¿Él, que le quita las retenciones a los grandes empresarios del campo y hace tarifazos para los sectores populares? ¿Quién? ¿Sus ministros que dicen que el techo de las paritarias tiene que ser el 25% cuando la inflación está galopando? Nos parece que no ha cambiado en nada en ese sentido. Eso teniendo en cuenta también el déficit que tiene cada provincia, ¿no? Estamos hablando de Córdoba, una provincia que claramente no recibió fondos en los últimos años porque había un conflicto con el gobernador. Y ahora lo que se está tratando de hacer, por lo menos esperemos que así sea, es bueno poder tener un diálogo. Se le den 10.000 millones de pesos a las provincias, 7.000 de ellos para obras públicas que nunca se les otorgaron, y ahora lo que se prometió, vamos a ver qué pasa, es que ese dinero va a llegar. Claro, pero ¿quién lo va a distribuir y cómo? Porque yo comparto lo que decías vos y lo que decían anteriormente Hernán parcialmente. Es verdad, se usaba la refinanciación de las deudas, se usaba discrecionalmente, los fondos para las provincias, especialmente para la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ahora, ¿a quién le aumentan la coparticipación? A la ciudad de Buenos Aires, que es la casa del PRO. Sí, Patricio, entonces no parece que esté cambiando mucho la metodología. Yo coincido con vos que fue mal hecho el decreto, pero para ser honestos con la cuestión, la ley establece que el traspaso de las fuerzas de seguridad es con fondos.
el mecanismo de transferencia de fondos por parte del Estado Federal a la Ciudad de Buenos Aires debería hacerse, si no fuera por coparticipación, anualmente vía presupuesto. Esto es una técnica no procedente, porque todos los años debería transferirse un monto determinado para financiar la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que por Constitución, que nosotros somos porteños, nos corresponde. Lo que está mal en ese decreto, que se transfieren las fuerzas, se transfieren recursos, pero la verdad que si necesitábamos 10, nos transfirieron 15. Y ese es el error, por eso es la necesidad de la corrupción. 5.000 millones extra que... No, porque si no parece que se aumenta la coparticipación, porque sí, yo te digo, yo creo que fue mal planteado el tema, pero para ser honesto con la cuestión, pues si no pareciera que no venía a financiar nada, venía a financiar el traspaso de la fuerza. Pero digo, dejaba un excedente de 5.000 millones de pesos que podía ser utilizado discrecionalmente por el distrito, que es el bastión de la fuerza de la que es el presidente. Pero ¿me entendés mi explicación? Me parece que... Claro, pero ¿entendés eso? Que nunca salió. No, pero ahora se corrigió. Nosotros lo planteamos y ahora se va a corregir, hay que ver qué fórmula se va a corregir. Y aparte no se aclaró cuál era el excedente. Quiero escuchar a Omar. Me parece importante destacar la trascendencia de este tema, porque tal vez a veces para algún televidente que nos está escuchando, nos está mirando, dice, bueno, pero estas cuestiones técnicas de cómo se pelea la nación y las provincias, cuestiones políticas, y en realidad tiene que ver con la realidad de cada compatriota en cada rincón de nuestro país, porque en definitiva la coparticipación se integra con los impuestos que pagan todos los contribuyentes nacionales, y ahí se arma la gran torta donde se define cuánto de eso va a administrar e invertir la nación y cuánto el conjunto de las 24 jurisdicciones, de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un sistema totalmente desequilibrado que no se condice con el sistema federal que nos hemos dado cuando nos organizamos como país. Y sin ir más lejos, en la década del 80, cuando se sancionó la última ley de coparticipación, la distribución era que la nación se quedaba con un 45% aproximadamente y un 55% iba a las provincias. Actualmente la nación distribuye solamente el 25% y se queda con el 75%. Teniendo además una ley que establece una garantía de un 34% que no cumplió el anterior gobierno. El anterior gobierno fue el que más profundizó el centralismo fiscal. Y esto no fue casual. Esto fue como modelo de acumulación política, el manejo de la chequera, los gobernadores e intendentes de rodillas mendigando los recursos que le corresponden por derecho propio a cada ciudad y a cada provincia, porque allí también hay desarrollo, allí se pagan impuestos y allí tienen deben tener las mismas oportunidades de tener bienes y servicios, servicios de calidad y oportunidades de desarrollo. Por eso este tema es muy importante. Yo celebro que el actual gobierno esté convocando al diálogo y esté poniendo en debate este tema. Plantea una meta muy ambiciosa de una nueva ley de coparticipación. Coincido con Rodríguez que es de difícil alcance, no imposible, Dios quiera que tengamos toda la madurez política para alcanzarlo, pero es una ley convenio, es una ley que tiene que tener el acuerdo de las 24 provincias, la aprobación de las legislaturas, es un tiempo prolongado. Pero antes que lograr esa meta tan ambiciosa, cumplamos la actual ley y que la nación distribuya el 34%. Con esto ya sería un alivio importante. Para mi provincia de Buenos Aires, por ejemplo, permitiría cubrir el déficit fiscal. Que tiene que expedir. El fallo de la Corte parte de una debilidad política, y eso me parece interesante, que tiene la cancha marcada, porque hay 3 provincias, Córdoba, San Luis y Santa Fe, que tienen un fallo favorable de la Corte Suprema que dice que le devuelven ese 15% que retenía de los fondos coparticipables de la nación. Digo, el resto de las provincias, y ya lo anunció La Pampa, Corrientes, que es un gobernador aliado al presidente, digo, nosotros también podemos recorrer ese camino federal y de esa manera pedir, me parece que el gobierno ya está condicionado en su pelea con los gobernadores que tienen esa arma que le dio la Corte Suprema de Justicia incluso antes de asumir. Y por otro lado, también la debilidad en el Congreso. ¿Por qué? Porque sabemos que los gobernadores manejan diputados, que el Congreso es la gran debilidad que tiene Cambiemos como gobierno, porque en marzo va a tener que enfrentar el diálogo político en el Congreso, y cómo los gobernadores van a condicionar esa discusión para que cambiar votos por obras, por dinero o por voluntades políticas en el Congreso. Bueno, acá hay que destacar la actitud que tuvieron esos 3 gobernadores oportunamente. Esas 3 provincias fueron las únicas que se atrevieron a reclamar y obtuvieron este fallo de la Corte. Las demás agacharon la cabeza. Nosotros en su momento le dijimos al ex gobernador Scioli, póngase al frente el reclamo, la oposición lo va a acompañar, son recursos de la provincia. No lo hizo jamás.
como no lo hicieron los demás gobernadores. Córdoba, Santa Fe y San Luis fueron las únicas que se atrevieron a reclamar. Entonces, ¿Va a cumplir ese fallo el presidente? yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Me parece que, el primer reclamo es transfiera el 34% de la masa de toda la masa coparticipable, cumpla con el 34%. Eso me parece que sería un gesto de responsabilidad y sería un avance significativo. Luego habría que avanzar en la discusión de una nueva ley de coparticipación, que la Constitución reformada en el año 94 así lo mandó, y estamos todavía en deuda con esto. Quiero sumar al topo, porque recién nombraba y decía, Scioli no reclamó estos fondos. ¿Es cierto? ¿Usted es una persona allegada? No, ha habido una serie muy importante de planteos, tanto por escritos como políticos, no solo respecto de lo que ha significado para la provincia de Buenos Aires una inequitativa distribución de la renta nacional desde el año 1987, cuando durante el gobierno del radicalismo se le quitó entre el 6 y el 7% de la coparticipación histórica a la provincia de Buenos Aires, sino también la actualización de lo que históricamente se denominó el Fondo del Conurbano Bonaerense, que quedó congelado en 600 millones de pesos. Ahora, mientras no se obtuvo respuesta respecto de, porque la discusión de la coparticipación no la decide un gobierno nacional, la deciden las 24 provincias más el Senado de la Nación, la provincia de Buenos Aires sí participó activamente de lo que fue la equidad en materia de lo que significaron fondos sociales, fondos de infraestructura, desarrollo en materia de agua, por ejemplo. Nuestro distrito, La Matanza, avanzó y tiene el 75% de cobertura a partir de un trabajo importantísimo que se hizo con AISA desde el gobierno nacional. Mientras tanto, hay cosas que se podrían evitar o haber evitado. Si este gobierno es un gobierno nuevo, que viene a plantear temas vinculados con la coparticipación, no tiene sentido que de un plumazo le haya sacado el 15% de los recursos que las provincias y municipios tienen para obras del Fondo Sojero. Se bajó del 35 al 30% la retención a la soja. Pero no se equilibró el fondo que deriva esos recursos en un 30% a obras, especialmente de impacto social, en todo el país. Se ha quitado un 15% de recursos que van directamente a obras públicas. Creo que habría que corregirlo, porque mientras discutimos la necesidad de equilibrar los recursos federales, no se puede estar quitándole por otra ventanilla esos recursos al sistema federal. Quiero marcar una disidencia respecto a un tema histórico, pero me parece que es bueno también decirlo tal cual fue. Porque se ha instalado la idea que aquel gobierno de Alfonsín, y a nivel nacional, y Armendáriz gobernador, le quitó a la provincia esos 5 o 6 puntos de coparticipación. En realidad Alfonsín en ese momento decidió ampliar la porción que iba a las provincias y priorizó muchas provincias que estaban postergadas con índices de necesidades básicas insatisfechas muy agudizados, y la provincia mantuvo el mismo índice. No es que se le sacó, no acrecentó como acrecentaron otras provincias. Esa fue la realidad de aquella época. Son dos explicaciones del mismo fenómeno. Pero permitime, Topo, ustedes fueron gobierno 12 años y no avanzaron en recuperar los recursos que la provincia necesita. Sí, vos lo sabés bien, Omar, la definición respecto de la coparticipación es una definición federal. No Está es bien, pero muchos gobernadores no reclamaron durante estos 12 años y hoy sí están reclamando. Claramente, si el gobierno hubiese seguido, tampoco lo hubiesen hecho, porque era... No, miren, esta no es una discusión También hay dos cuestiones que pasaron en el medio. El fallo de la Corte Suprema, que da privilegio a 3 provincias por sobre las otras 21. Y el decreto de la presidenta cuando se iba del gobierno. Y el decreto de aumentar un 167% de la cooperación a un distrito, el más rico, eran 4 provincias que tenían un privilegio por sobre las otras 20. Y el decreto de la presidenta 2 días antes de irse de financiar al gobierno que entraba. Vamos a ser claro, chicos. Pero no hubo un fallo de la Corte, la presidenta se va. Pero hubo un fallo de la Corte previo a esa que no decisión está del resuelto decreto. en la Argentina de hace años. La presidenta, 3-4 días de irse, por decreto establece cómo es el financiamiento en Argentina con un fallo de la Corte y lo extiende a todas las provincias. Esto es inviable, pero no es inviable para el Estado-Nación, es inviable para las provincias, es inviable para nosotros como comunidad. Nosotros no podemos pensar que, bueno, ahora hay 15, ¿qué nos estamos peleando? En todo caso, entre nosotros nos estamos peleando, las provincias, que hay que discutir política, números y ponernos de acuerdo. Pero la coalición cívica no dijo todo el kirchnerismo que debían cumplir los fallos judiciales, la Corte falla de determinada manera y ahora el decreto estuvo mal. No, la Corte falla y la presidenta amplía.
Lo que te quiero decir, y como con la Corte es la Corte y falla, obviamente eso genera jurisprudencia. Claro. Entonces todas las instancias judiciales que se vayan iniciando van a terminar en ese resultado. Se aceleran. Porque así funciona el sistema jurídico argentino. Lo que te quiero decir es que el debate de la coparticipación y el debate del federalismo de la Argentina está pendiente hace muchísimos años. Seguro. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que avanzar en eso, pero me parece que de ahí a decir que veníamos de la panacea federal y venimos acá a los salvajes unitarios es una locura. Yo creo que hay que iniciar el debate, hay que atender con el diálogo con los gobernadores y fundamentalmente hay que hacer índices sociales, productivos, serios, que nos permitan como país ir el Estado federal a incentivar la producción donde hace falta, a incentivar el trabajo donde hace falta, a sostener socialmente donde hace falta. Y yo les puedo asegurar que durante los 12 años del gobierno anterior no había criterio objetivo, muchachos, no había criterio objetivo. Lo manejaban a discreción los funcionarios de turno. Lo que hicieron con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria fue nefasto. Distribuían la guita como les parecía. Lo que hacían con el Plan Federal de Vivienda, ustedes lo pueden ver, cuando el gobernador era kirchnerista, la curva era acá. Cuando dejaba de ser kirchnerista, aún siendo peronista, bajaba acá. Volvía a ser kirchnerista, subía acá. Eso es lo que hay que terminar. Eso también es federalismo. Ustedes me dicen, ¿eso está resuelto? No, no lo sé. Es ahí a donde tenemos que ir. Pero no vengamos a decir que había un fallo de la Corte, que ahora no sé qué pasó. Sí, perdóname. Sí, había un fallo de la Corte. Y la irresponsabilidad de un gobierno es querer anular un decreto argumentando su inviabilidad. Hay que trabajar para hacer viable esa decisión. Yo estoy de acuerdo con vos. Bien, pero si en 12 años no lo pudieron hacer viable, ¿cómo lo hace viable en 2 semanas? Pero perdón. Yo estoy de acuerdo con vos. Pero si la excusa es que no es viable, pero entonces el lo decreto elimino. era de Y a los aplicación 25 inmediata. minutos firmo un decreto designando de manera aberrante, republicanamente aberrante, designando jueces de la Corte Suprema. Estoy de acuerdo con vos, lo Estamos repudiamos hablando y de pensamos un entonces, proceso. pero, me parece que... Solo un minutito, nada más. Estoy de acuerdo con vos. No vale la excusa de que porque no se hizo antes, ahora lo decidió el decreto. No. Las denuncias tienen razón. No, me expliqué ambos. mal. La verdad. Pero hay un La verdad, fundamental. ya no sirve. La denuncia, Ya no sirve. ambos Hay que tienen resultar. razón. El gobierno nacional usó discrecionalmente esos fondos. Incluso nadie se le escapa que Cristina apretaba a Scioli, que no podía pagar ni los aguinaldos, en un momento donde estaban enfrentados políticamente. Ahora, ¿eso es cierto? Sí, completamente. Tan cierto como que Macri usa los mismos métodos con este nuevo decreto. Y después hay que discutir ahí para qué se dan estos decretos. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires yo no comparto que fue un error el decreto de aumentar casi más del doble la coparticipación que le toca a la ciudad. No fue un error. Lo que se intentó es ocultarlo bajo la legislatura, a llamar una sesión express solo para eso. Entonces se pueden llamar sesiones express y en la legislatura porteña porque le dan los números al macrismo y en el Congreso Nacional no, porque están en inferioridad de condiciones. Entonces, las denuncias que se hacen de ambos bandos son reales. ¿Quiénes son los que pagan esta forma de manejo de los fondos? Son los trabajadores, son los sectores populares. Porque de última lo que hay es un tironeo por cajas que se define políticamente y ahí no hay ámbito para discutirlo. De precios y de economía, ¿cómo viene la cosa? Vamos a ver cómo está nuestra encuesta en @CN23 para ver cómo va el consumo. Y esto es lo que queremos saber. ¿Crees que los aumentos afectarán tus hábitos de consumo? El 86% cree que sí, el 14% solo cree que no, y ya muchísima gente que nos está escribiendo por opinar de este tema en nuestro hashtag, hashtag último debate, porque están muy volcados al tema de consumo. Entre 300 y 350% de aumento a la luz. Además, el aumento en las autopistas. Hay autopistas que suben hasta el 50-60%. Y todo lo que se va generando. Tenemos una economía que viene con una inflación galopante. Noviembre arriba del 4%. Diciembre, según San Luis, es 6,5%. Se espera 4% para enero. Y las consecuencias que puede traer esto, la quita de los subsidios en los servicios. Hoy leía un artículo de La Nación, para citar algún punto de ejemplo, que prevían entre 7 y 9 puntos de inflación a partir de la quita de subsidios que se iba a ir generando. Y en todo esto, el presidente de la Nación que pide paritarias entre el 20 y 25%. Y ahora los quiero escuchar. Yo creo que este es el gran nudo que tiene que desatar el gobierno hacia adelante. No cabe duda que hay una inercia inflacionaria de los últimos meses del año pasado y hay un problema estructural irresuelto. ¿Cuál es la causa de esa inercia? Porque
Yo escucho, hay gente que viene y me dice, no, es la herencia de lo que viene pasando del gobierno anterior, y hay gente que me dice, no, si anuncian que van a devaluar, se generó una inflación anticipada. No, la inflación se fue potenciando en la medida en que la economía no tenía inversiones, no había... se potenciaba el consumo por un lado, pero no había inversiones, no había combustible, digamos, para esa economía. Me parece que ahora el desafío es sincerar algunas variables de la economía sin que esto represente un ajuste, sin que esto golpee el bolsillo de los trabajadores. ¿Hoy no se está golpeando? No, por eso, me parece que ahora hay que desatar este nudo. Yo creo que las paritarias tienen que reconocer la inflación real. Las paritarias tendrán que darle al salario el valor de la proyección inflacionaria que va a tener este año, por un lado. Por otro lado... No se está viendo. Digo, si no hay un sinceramiento de las tarifas para quienes pueden pagar e injustamente no han pagado, porque digo, quienes no pueden pagar tienen que estar protegidos, tiene que haber una tarifa de interés social, pero quienes pueden pagar tienen que pagar el costo de la tarifa, porque si no, no vamos a tener energía. Ahora, mientras el Estado se va organizando estas variables, por un lado va a tener menos recursos, por otro lado tendrá que financiar de alguna manera ese agujero fiscal, pero no puede buscar que el agujero fiscal recaiga sobre el salario de los trabajadores. Me parece que ese es el desafío. Yo creo que hay que hacerlo con mucho compromiso social. Me parece que hay que, por un lado, poner en marcha la economía, que está estancada. Tiene que haber inversiones, tiene que haber más producción, más oferta de bienes y servicios. Por otro lado, tiene que haber una compensación de estos altos costos y tiene que haber un Estado presente, además controlando todos los desequilibrios que se dan, porque hay casos donde no están justificados los aumentos. Ahora, Omar, todo eso está perfecto. Vos lo estás viendo, porque es como, estás marcando todo lo contrario a lo que está pasando. O sea, estamos todos de acuerdo. Ahora, yo no veo ninguna intención de que no repercuta en el consumo. Digo, la encuesta es una prueba de eso, la encuesta que estamos viendo. ¿Vos ves algún indicio de que...? Yo digo, el desafío que tiene el gobierno hacia adelante es controlar esta variable. Por eso, ahora, Cambiemos dijo durante la campaña electoral que pobreza cero era uno de los objetivos. Además, nosotros desde el Frente Izquierda denunciamos que tanto sea Scioli como Macri se venía un ajuste y me parece que se está viendo. ¿Qué puede esperar Macri? Devalúa un 40%. Quita de retenciones sobre la carne, el trigo y la soja, una baja muy importante que se ve en los productos alimenticios. Dice que va a haber, ya anunciaron hoy, el tarifazo, que las boletas de luz pasan por lo menos 200, 300 pesos. ¿Qué se espera? ¿Que eso no impacte en la pobreza? No entiendo cómo. Se espera que no, y me parece un punto importante. Hay un punto central. El gobierno necesita, para hacer pasar la devaluación, que la inflación y las paritarias estén por debajo de la devaluación. Por eso ellos devalúan un 40% y ahora quieren paritarias por abajo y frenar la economía, enfriar la economía para que la inflación no llegue a ese nivel de devaluación para que tenga algún sentido. Esto lo dijo muy claro Bullrich, 25% de techo salarial para los docentes. Nos parece que esa política es claramente de ajuste, nos parece que los sindicatos de por sí ya tendrían que estar peleando por romper ese techo salarial, porque es la única manera que tenemos los trabajadores de exigir nuestros reclamos, y nos parece que de conjunto el plan económico del macrismo es enfriar la economía, hacer una devaluación y que esta crisis entonces, la transferencia, la estén pagando, queda muy claro. Grandes propietarios del campo, devaluación, ganan. Con la devaluación, ganan. ¿Quiénes pierden? Los trabajadores. Ahora, con paritarias por abajo. Que no fuera el ajuste, que íbamos a seguir emitiendo moneda, porque sí, había otra opción también que era, íbamos a terminar estrellados. Había otra opción que era ajustar esperar a los grandes sectores empresariales y a los grandes sectores capitalistas. Hoy, por ejemplo, se está discutiendo en todos los diarios cómo el gobierno le da 7.000 millones de dólares a las grandes petroleras para subsidiar la producción de petróleo. Esa plata no va para los salarios de los trabajadores, esa plata no va para obras públicas, esa plata va para el bolsillo de los grandes empresarios. Por ejemplo, ¿era necesario bajar las retenciones? ¿Era necesario? Hay empresarios sojeros que están pasando hambre en la Argentina hoy. Me parece que no, que ese era otro camino. Está pasando hoy con las tarifas de luz, por ejemplo, que son aumentos del 300%, altísimo. El 80% de los subsidios es para la industria, no es para el consumo urbano. Que no puedan pagarlo, realmente el aumento no les llegue, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en todos los últimos años, ¿qué pasaba? Todos
terminábamos subsidiados. Aquellas personas que por ahí son de clase alta también tenían subsidiada la luz y terminamos como terminamos, teniendo cuando había temperaturas altas, cortes de luz en todos lados. Todo lo explicás por lo que pasaba antes. Lo que pasa es que lo que él decía... Pero está mal también esto, ¿entendés? Déjame terminar para que se entienda. Ya se entendió igual la idea, es esa, no entendiste, me estás interrumpiendo y no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Estás diciendo que antes estaba mal porque pagamos todo. Estoy haciendo una pregunta porque estamos debatiendo y entonces la pregunta es... También es raro que decir que esto afecta al bolsillo del usuario, esto es así, o sea, es innegable. Pero yo te estoy diciendo que no, yo si me preguntas de la encuesta qué pienso que ya hoy lo sentimos en el bolsillo, que ya hace meses lo sentimos en el bolsillo. No te estoy diciendo que no, pero vos me estás interrumpiendo porque estás pensando que yo estoy diciendo tal cosa, que no estoy diciendo. Siempre comparás con lo que era antes, en lugar de decir, ahora pasa estoy haciendo una pregunta. El ajuste, sabíamos que irremediablemente... Había otras maneras, no es la única manera. Deja que siga hablándome porque te estaba esperando que hablaras vos, pero te digo nuevamente, es así. Hay dos maneras de enfrentar el ajuste. Una es ajustar sobre los sectores populares y sobre los trabajadores. Claramente lo que está haciendo el PRO. Entre paréntesis, el equipo económico de Scioli, Bain y los demás salieron a decir públicamente que no hubieran tomado medidas muy distintas a este gobierno. Otra opción era ajustar a los grandes sectores empresariales. Es lo que no se hizo. ¿Iban a hacer eso? Lo primero que hay que tener claro es que el gobierno de Macri y el PRO tiene el objetivo de bajar salario en términos reales. Es decir, ellos diagnostican que el salario está muy caro en dólares y tienen una política económica muy clara destinada a bajar salario en dólares. De ningún modo Scioli iba a tomar esas medidas, porque además del compromiso nosotros tuvimos la experiencia de lo que fueron nuestras políticas. Claramente nosotros no fuimos capaces de bajar la inflación como había que bajarla. Y el compromiso era aumentar la inversión, especialmente de las pymes en la Argentina, para en 4 años tener una inflación de un dígito. No hay duda que había que bajar las retenciones y en algunos casos eliminarlo para los pequeños productores de la Argentina, que hoy no se beneficiaron con este tipo de quita de retenciones porque los beneficiados son 4 o 5 grandes exportadores. O le vamos a decir que estaba bien el productor del trigo en la provincia de Buenos Aires. Yo mismo lo he dicho siendo ministro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, sin pelearnos con nadie. ¿Me vas a decir que los docentes de la provincia de Buenos Aires venían siendo grandes ganadores de las paritarias? Todo lo contrario, que es eso? ¿Cómo grandes ganadores? Y en el gobierno de Scioli nadie puede decir que hubo una política muy distinta donde los docentes, los estatales eran grandes ganadores en las paritarias con respecto a la inflación. Públicos, los médicos y los enfermeros tuvieron un crecimiento histórico en términos de lo que ha significado estar por encima de la inflación. Por encima de la inflación. ¿Y por qué eran las grandes huelgas docentes entonces? Yo no voy a... Claro, porque entonces los docentes salían a protestar porque estaban perfectos. Desde el 2003. No, pero no hay números objetivos porque el kirchnerismo nunca dio datos de inflación, entonces no se puede medir la paritaria con ningún... Siempre por encima de la inflación. ¿De qué inflación? ¿De la INDEC que estaba intervenido? No, ¿cómo de la que quieran? Y es otra no diferencia, porque ustedes intervinieron el INDEC para no saber cuánto era, por cuánto se medían las paritarias, y ahora el gobierno de Macri dice que por 8 meses no va a dar números. No puede comparar a Macri con el peronismo, son dos modelos distintos. Yo estoy comparando políticas concretas. ¿El kirchnerismo intervino el INDEC o no? El kirchnerismo y el peronismo significó en la Argentina la recuperación del consumo popular. Una cuestión concreta, porque si no, el INDEC lo intervino. Había una patota comandada por Moreno en el INDEC para que no se supiera cuánto era la inflación o no. Yo no me hago cargo de ninguna patota. Vamos a hablar de política. No, del gobierno, desde ya. Te voy a decir, 5 millones de nuevos puestos de trabajo. ¿Sí? 2 millones de nuevos jubilados. 35% de empleo informal y la mitad de los trabajadores ganando menos de 6.500 pesos. Si no, el kirchnerismo no se hace cargo de ningún... Me hago cargo de todas las críticas, pero te quiero decir... La mitad de la clase trabajadora ganando menos de 6.500 pesos no es una herencia a reivindicar. El consumo popular con el peronismo en la Argentina fue el motor del crecimiento económico. Y además, está a la vista... ha significado, no solo en términos del consumo interno, sino lo que significó, por ejemplo, los movimientos turísticos de justamente los sectores populares de la Argentina. Mira ahora lo que está pasando, solamente en este verano, lo que ha pasado con el parate que hay en la economía. Las pymes en la Argentina, lo que significaron, se volvieron a abrir las persianas de la fábrica a partir del 2003. Pero quiero escuchar, hashtag último debate para que nos escribas a través de Twitter y vuelcas tu opinión, porque hay alguien que es parte de la alianza del gobierno, justo acá sentado. Quiero escucharlo a él también.
No le gustó. Bueno, y es parte de la alianza de gobierno, pero no estoy sonrió diciendo nada que no sea... No me sorprendiste. No pensé que me tocaba a mí. oposición, estaba acostumbrado a hacer oposición siempre. Claro. ¿Qué me toca? No, voy a hablar. No, mi opinión. Porque él planteaba, no hablemos para atrás. No hablemos para atrás, pero hablemos del punto de partida, pues si no, un repollo no venimos. Y sobre cualquier política pública se toma sobre la situación dada. ¿Cuál es la situación dada? No hablemos para atrás. Heredamos un país de no sabemos quién, abrimos la puerta y nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con 6, 7, 8 puntos de déficit en el PBI. Nos encontramos con un INDEC intervenido, no teniendo estadísticas públicas. Nos encontramos con tarifas que yo no reivindico para nada como tarifas progresistas. Las tarifas subsidiadas. No me parece que podamos hablar de tarifazo, reordenar las tarifas de servicios públicos cuando el sector beneficiado, el 30% de los sectores más altos de consumo urbano, estamos hablando que de los sectores de clase media y media alta, que estábamos con tarifas muy bajas comparado a lo que es el interior del país. Con lo cual, déficit fiscal, INDEC intervenido con inflación del 30% y tarifas que no eran para nada progresistas, muchachos, no nos confundamos. Sí, eso está claro. ¿A dónde vamos? Con un problema de un cepo cambiario por problemas de divisas. Yo qué es lo que veo bien y qué es lo que dudo y creo que el gobierno tiene que reaccionar más rápido, en mi forma de ver, me parece que se resolvió de manera coherente el tema del cepo y evitamos una corrida cambiaria, que era el gran temor de todo el mundo. Eso impactó en precios, sí, impactó en precios en la cadena de valor de lo que son importados. Pero Prat no había prometido que no, que ya los precios estaban trasladados. Pero no importa, porque más allá de la frase o tomar la palabra los ministros, nosotros somos gente inteligente y entendemos que vos, si devaluás el oficial, vas a tener en los productos importados un incremento del valor. Esto es así. Después lo que tenés, como hay expectativa inflacionaria y como la Argentina es una Argentina con economía concentrada, hay formadores de precios monopólicos y después tenés la expectativa de la gente que sube todo. Por eso estamos en una situación Eso más... lo escuché hace algunos años, ¿no? Los No. formadores de precios. Sí, por supuesto. Volvemos, es como el mismo enemigo. No, pará. No te estoy chingando, digo, volvemos pero a tener déjame el mismo... por lo menos conocer lo que pienso yo. Sí, por supuesto. Así algún día decir, che, Hernán piensa esto. Yo digo, en la Argentina vos tenés, para dar detalle lo que pienso yo, en la Argentina vos tenés grupos, una gran concentración económica en la producción e informalidad. Tenés poca competencia en la pequeña y mediana empresa. Creo que y esto pasó y en los últimos años se profundizó con el modelo nacional y popular y progresista, se profundizó. Informales y concentración. Hay que fomentar la competencia y la pyme. Por eso digo que ahí hay un problema. Entonces, para cerrar mi idea, ¿qué creo que está bien? Creo que está bien que en el INDEC vuelva a Bebacua, que la sacaron a patadas a Bebacua. Y todos se callaban la boca. Y volvió. Y ahora va a tardar, pero va a haber un índice creíble. Creo que se resuelve bien lo del cepo cambiario. Creo que el gobierno está demorando en aumentar el piso de ganancias. Creo que ya debe hacer eso. Sí, hay un paquete de medidas que se va a Creo tratar que el más. gobierno tiene que llevar, y una cosa que propusimos de la coalición cívica que Carrey viene planteando, que es el ingreso ciudadano universal a la niñez, que es la UH mal entendida, que es incorporar a los monotributistas. Porque hasta hoy el hijo de un plomero y de un carpintero no cobra UH. Entonces, subir el piso del mínimo no imponible, incorporar la UH a 1 millón de trabajadores. Y creo que hay que trabajar en el IVA y hay que ver cómo eso no se traslada a precios, porque hay que desgravar IVA para consumo de canasta básica, pero evitar que se traslade a precios, porque si no lo que estamos haciendo es transferencia de recursos a comerciantes. Creo que ahí nosotros vamos a tener determinadas políticas. Y después, respecto de las paritarias, creo que se debe dar un debate en la Argentina con sinceridad. Creo que no debe haber ajustes por trabajador y creo que el gobierno debe tener la suficiente creatividad y decisión política para, en caso de necesidad de que determinado sector productivo, porque hay sectores productivos de la Argentina, nosotros hablamos todos como oligarquía, miren, los que producen pera, manzana, los que producen oliva, no son oligarcas terratenientes, son economías regionales destrozadas. Entonces, el Estado deberá tener creatividad para, en aquellos sectores donde no se pueda ir al piso que por el desbarajuste macroeconómico que hubo no puedan sostener el sector productivo, deberá tener la creatividad para, vía desgravación de impuestos o lo que sea, o subsidiar eso, sostener el nivel de consumo. Por dos cosas, y termino, por justicia para el trabajador, porque debe tener su capacidad de ingreso sostenida para consumir lo mismo, y después porque sería un error económico enfriar una economía que no viene creciendo. Bueno, pero el gran riesgo es eso, frenar el consumo, porque vos no decís, viene creciendo, vos solo decís, tenés estancamiento económico. Estamos de acuerdo que los más pobres subsidien en la energía de los más ricos. Estamos de acuerdo en eso. Estamos todos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Ahora, ¿cómo se va a compensar? Porque digo,
hay familias medias que quizás pueden afrontar el aumento, pero determinado aumento. Si vamos a hablar del 300, es a la energía mayorista. Eso todavía nos falta saber cómo se va a traducir en el esquema de precios. Y esto hasta abril. ¿Qué va a pasar en mayo si se va a seguir sincerando tarifas de transporte, tarifas eléctricas, tarifas de gas? Digo, es una masa de recursos que mucha gente... Si bien el ministro de Hacienda dijo, son 2 pizzas menos peyorativamente, para mucha gente ir a comer una pizza es un lujo o es una situación de alegría. 2 taxis menos, mucha gente ni toma taxi. Entonces digo, a mí lo que sí me preocupa es cuando todos esos precios se sinceren en palabras del gobierno, ¿qué va a pasar con el consumo de esas personas que ese dinero lo tenían para quizás darse algún gusto, comprar algún electrodoméstico en cuotas? ¿Qué va a pasar con ese consumo? No, y además, yo en esto me sumo a lo que dice Gustavo, porque lo escuché de boca de Melconian en una entrevista que yo le hice en su momento, y él me dijo, el ejemplo de la pizza lo hizo con el kiosquero, pero hizo el mismo, y digo, ¿y el pizzero? ¿Y el kiosquero? Porque esa guita era plata que teníamos todos para consumo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo vamos a mantener ese nivel de consumo si nos sacan este dinero? Pero el tema es si la idea es mantener el consumo, porque si la idea es enfriar la economía, no es mantener el consumo. No, claro. El costo de la actualización tarifaria, que todos esperamos que sea equitativo, pero dijo, ese costo, de todas maneras, tiene que estar compensado con las paritarias. Ahora, para que esto no se siga retroalimentando permanentemente, la solución de fondo, que creo que coincidimos todos, es inversión. Ahora, el Estado tiene que tener la capacidad de generar las condiciones para que haya inversión genuina que aumente la oferta de bienes y servicios. Y tiene que haber un Estado, mientras tanto, también, que esté presente, un Estado democrático, que esté presente de manera eficaz para corregir las distorsiones en la formación de precios. ¿Es inversión o endeudamiento? Porque yo ya empecé a escuchar esa palabra. Yo creo que es inversión genuina. Que este es el compromiso que asumió el gobierno, además. Pero porque el modelo anterior que Topo reivindica estalló en el 2007. A partir del 2007 fueron atando con alambre, pero lo cierto es que no se podía sostener. La economía estaba estancada, récord de déficit fiscal. Digamos, armaron una burbuja que era inconsistente. Ahora, hay que crear un nuevo modelo que nosotros aspiramos que sea de desarrollo con equidad y que vaya reduciendo la brecha de desigualdad. El modelo de Cambiemos y de Macri, cuyas bases se están sentando, es un modelo que consolida una nueva alianza social, una nueva coalición socioeconómica de exportadores, de banca extranjera y de grandes empresas de servicio. Y no lo digo yo, lo dice el ministro de Hacienda cuando plantea, cuidado a los sindicatos, no sea cosa que terminen perdiendo puestos de trabajo si piden demasiado aumento salarial. Bueno, el objetivo es bajar salario en términos reales. El gobierno de Cristina, cada vez que se iba a discutir las paritarias, intentaba poner un techo permanentemente. No, el salario objetivamente siempre estuvo por encima de la inflación. Salvo los últimos años más. Salvo el último año y medio. Ahora, claramente el objetivo es bajar los niveles de inflación contrayendo el consumo popular. Por eso cuando nuestro amigo se hace la consulta, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ese trabajador, ese jubilado, ese pensionado, va a estar obligado a consumir menos porque su capacidad de compra no soy economista, va a ser menor. Que se están utilizando otras herramientas, otros instrumentos económicos. Y me parece que una tasa de interés alta en este momento, me parece que ver el tema de subsidios para no tener un déficit fiscal tan grande y no tener tanta emisión, son políticas que tienden a bajar la inflación. Sí, yo entiendo eso que me decís, Hernán, pero déjame terminar con esto. ¿Cómo al jubilado le sirve una tasa de interés del 38% si no tiene un mango en el banco? No mezclemos la tasa de interés con el jubilado, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que estamos hablando son instrumentos económicos para bajar la inflación de un país. Yo no coincido con esto. Nosotros, y lo creo, y es mi posición, y nuestra posición, del Partido Coalición Cívica, es que no podemos ir a un esquema de enfriamiento de economía con inflación porque es el peor esquema económico y no hay salida, no hay gobernabilidad y no hay justicia. Es lo que está haciendo el gobierno. La tasa alta enfriar la economía, claramente. Mientras tanto el dólar, pero te enfría la economía porque no tenés crédito. Tiene que ser muy Hay dato concreto de la economía. Yo digo, hay algo que no entiendo, hay una cuestión que está dándose a la economía de hoy, que es la hacienda baja el precio y sin embargo la carne sube. Digo, en el medio hay una distorsión de precios y también me parece interesante ver qué herramientas va a aplicar el gobierno con respecto a esa mediación, qué acción la Secretaría de Comercio. A nadie le gustaba Moreno o actitudes patoteriles, si querés, pero Augusto Costa ha hecho algunas herramientas de cómo negociar colectivamente con estos sectores para intentar frenar un poco
los aumentos. ¿Qué herramienta va a aplicar el gobierno con respecto a esta situación? Hoy el ministro dijo, por un lado, no consumir carne. Yo también digo, es necesario que todos dejamos de consumir carne para que no haya distorsión en los precios. A mí me parece, por lo menos, curioso qué herramienta se va a usar. Y por otro lado, la herramienta de la importación, que es otra de las herramientas que dijo que iba a aplicar con los productos que suban demasiado los precios. Digo, ¿eso no destruye a la pequeña empresa también? De repente, invasiones de importaciones para bajar los precios. Bueno, destruye a la pequeña y mediana empresa en tanto vos importes para importar. Si importás para bajar el precio, lo que estás es coaccionando contra el tipo que te sube el precio porque es monopólico. Dos cosas distintas. No. Perdón, quiero unir esto que creo que decías vos, ¿no? Que se empieza a atar con alambre del año 2007. Yo lo que noto, y es interesante para retomar algunos de los temas que hablábamos hoy, siempre se criticaba este sistema o esta metodología de los parches, ¿no? Al kirchnerismo. Sí. Yo lo que noto hasta ahora es prácticamente lo mismo. Y el ejemplo, para volver a otro de los temas, lo de la coparticipación, esta vuelta atrás en un decreto, nuevamente un decreto en una semana, y también lo que decías vos, Hernán, de la economía, hasta ahora yo noto el mismo sistema, si es que hubo ese sistema antes, ¿no? Noto que no hay un plan, que hay como lo que pasa que manotazo, digamos. Decir hoy en día en Argentina que el plan no es enfriar la economía, bueno, sí, es eso seguro, pero vivir en otro país. ¿Cómo ¿no? se hace claro, eso? Pero ahí hay un punto muy importante, porque algo que no se mencionó todavía en la mesa. Hay despidos en la Argentina, hay despidos en el sector público y hay despidos en el sector privado. ¿Cómo actuó el gobierno de Cambiemos? Represión a los trabajadores de Cresta Roja, represión a los trabajadores municipales en La Plata. ¿Cómo actúa también? Otro punto importante, la detención de Milagro Sala, que también es un punto importante a tratar, y hoy los gobernadores del PJ que se reúnen a discutir de coparticipación no dijeron una sola palabra sobre la detención de Milagro Sala, lo cual me parece escandaloso. Nosotros nos movilizamos hoy junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pero la detención de Milagro Sala por una acampe, por una protesta, también es para alertar y marcar la cancha a los trabajadores. Entonces, en una economía donde se quiere poner un techo del 25% a las paritarias, donde la inflación ya está claramente por arriba del 30%, donde vienen tarifazos, decirle a los trabajadores, como decían, ojo con los puestos de trabajo, y si salís a la calle te reprimen, es todo un mensaje político, no solo de las medidas económicas, sino también cómo se... el plan económico. No, pero ese plan económico tiene que tener un control social, por eso el macrismo va acrecentando esa política represiva. No sé si es tan fuerte el plan económico en sí, ¿entendés? O sea, son las dos cosas. Yo quiero ahí marcar una disidencia. Yo creo, respecto, y introduce acá el amigo lo de Milagro Sala, yo creo que, y nosotros hemos sido muy firmes en protestar cuando el gobierno anterior incluso también generaba instrumentos de penalización de la propuesta, y hubo intervención, el proyecto X de Gendarmería en su momento, bueno, todo un andamiaje, el servicio de inteligencia a cargo de Milán, y bueno, lo de Sala, muchos tenemos la presunción que se trata de una delincuente. Tenemos la presunción... No, pero ¿cuál es la causa que tiene hoy? Bueno, acá no nos podemos manejar. Eso es muy peligroso, porque es jugar a alguien por una causa que no tiene. No se puede jugar a alguien por una causa que no tiene. No, pero acá hay un juez que ha dicho... Que por una acampe está presa. No, ¿Sí? Acá hay un juez que ha dicho, hay incitación a la violencia. Le correspondería una pena determinada que hace que la persona imputada sea escarcelable. Pero el juez tiene la atribución también, si considera que puede haber interferencia, entorpecimiento en el desarrollo del proceso, como en este caso también no dejar que los testigos declaren con libertad, que hoy se hizo un allanamiento importante para recolectar pruebas. Nos estamos yendo a Milagro Sala, que es un tema que también quiero debatir, pero no tenemos más tiempo, porque me gustaría que lo charlemos con más tiempo y de manera más seria. Muchísimas gracias a todos por haber venido esta noche, por haber debatido con nosotros. Gracias a Babelston por la ropa, gracias a Sergio Bertrán por el peinado. Nosotros nos reencontramos mañana a 10 de la noche para hacer último debate por aquí por CN23. Quédate prestando atención, es un minutito nada más este consejo del Ministerio de Salud sobre el tema dengue, que está muy preocupante en todo el país. Nos reencontramos mañana, chao. Mosquito Aedes aegypti transmite dengue, chikungunya y zika. Solo necesita agua tranquila y sombra para reproducirse. Evita que el agua se acumule en cualquier recipiente. No le hagas lugar en tu casa al mosquito. 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.